Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, de Mariano Tursi. Capítulo 2. ¿Dónde estamos? Alicia prosiguió. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende en gran medida de a dónde quieres ir, le respondió el gato de Cheshire. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Punto 8. ¿Qué es la globalización? La globalización es el dato distintivo estructural del orden global contemporáneo, el telón de fondo de todos los fenómenos internacionales. Este macroproceso histórico de largo plazo se expresa en múltiples dimensiones, desde el comercio hasta la guerra. Es producido por numerosas causas concurrentes y contradictorias, y es significativamente modelado por factores coyunturales que pueden acelerar, retardar o hacer retroceder la interacción humana. A pesar de su relevancia, es uno de los temas menos comprendidos y más erróneamente estudiados. El 26 de marzo de 2012, piratas somalíes secuestraron el buque MS Eglantín, que navegaba bajo bandera boliviana, un país sin puertos ni salida al mar. La nave transportaba 63,000 toneladas de azúcar desde Brasil hacia Irán. Llevaba a bordo 23 tripulantes, 10 filipinos, 11 iraníes, un indio y un ucraniano en el momento del secuestro, ocurrido a 193 millas náuticas, 357 kilómetros, al noroeste de la isla Huarafushi, Maldivas, en el Océano Índico. Las fuerzas de defensa de Maldivas abandonaron la búsqueda cuando el navío ingresó en aguas internacionales e informaron a la Organización Marítima Internacional, que alertó a la Fuerza Naval de la Unión Europea, EUNAVFOR. EUNAVFOR es sostenida por los 28 países miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia, más 5 socios: Noruega, Montenegro, Serbia, Ucrania y Nueva Zelanda. Aunque la operación antipiratería Atalanta maniobra sobre Somalia, el cuartel general de la EUNAVFOR está en Northwood, Inglaterra. EUNAVFOR abandonó el rescate cuando se enteró de que el buque era propiedad de Hafiz Daria Shipping Company, HDS, una de las 5 compañías fantasmas establecidas por la estatal Líneas Marítimas de la República Islámica de Irán, IRISL. Para evadir las sanciones impuestas en 2010 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por prestar apoyo logístico al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el programa iraní de misiles balísticos. Mientras el Ministerio de Defensa boliviano se cruzaba con parlamentarios que denunciaban al gobierno por extender permisos para navegar con el objeto expreso de facilitar la evasión de la institucionalidad internacional y cometer ilícitos, un grupo comando de fuerzas especiales iraníes tomó por asalto la embarcación. En la operación murieron los 17 piratas somalíes y 2 tripulantes filipinos. La globalización en un barco. ¿Sabías que hasta el siglo XIX lo comerciado entre países nunca superó el 10% de la producción mundial,
mientras que hoy es superior al 50%? Globalización es el aumento de la integración mundial de economías, sociedades y culturas por medio del intercambio de productos, individuos e información. Intercambio de productos mediante el comercio, de individuos por medio del transporte y de información a través de las comunicaciones. El problema es que, a pesar de ser el concepto más importante para comprender, es uno de los que está peor comprendido. Puede referirse tanto a cambio climático como a innovación tecnológica, Internet o ISIS, regulación del sistema bancario o inseguridad alimentaria, McDonald's o multiculturalismo. En relaciones internacionales, tenemos un problema con las definiciones, porque en general los fenómenos que buscamos describir y explicar abarcan muchas dimensiones. Globalización, en este caso, comprende las dimensiones físicas: ambiente, recursos, clima; sociales, tecnología, economía y sociedad; políticas, culturales, lengua, costumbres, arte y hasta espirituales, religión, identidad. Otro término del que me gustaría hablar es integración, que literalmente significa hacer uno, y en el terreno que lo aplicamos sería hacer del mundo uno, una unidad única e interconectada, y por ello interdependiente. Es decir, que lo que ocurre en un punto del planeta tiene efectos en otro. Los principales problemas que tenemos: deterioro del medio ambiente, armas de destrucción masiva, terrorismo, desplazamiento forzoso de personas, pobreza, crimen organizado, son de naturaleza y magnitud global. Ningún país, por más poderoso que sea, puede resolver por sí solo problemas globales como estos. Necesariamente debe recurrir a la acción colectiva. De este modo, se reduce la independencia, la separación, el aislamiento. ¿Cuándo fue la última vez que vieron un Chevrolet en Tokio? No existe, amigos. Donald J. Trump. Podemos marcar 3 características de esta integración: la extensión o cuánto del mundo queda cubierto por ella, la rapidez con la que ocurre el proceso y la profundidad que tiene o hasta dónde integrará o uniformizará. Extensión es la dimensión cuantitativa. Antes de 1991, por ejemplo, los 14 países del bloque soviético no estaban integrados al resto del mundo. A finales de 2016, quedaban 3 países que podría decirse que no se encontraban integrados en la estructura global: Corea del Norte, Cuba y Birmania. Y de ellos, los 2 últimos se encontraban en proceso de reversión del aislamiento. Velocidad implica que los hechos internacionales ocurren ahora de forma más rápida, como si se hubieran acelerado los tiempos. Esto se debe a la instantaneidad del flujo de información, producto de la tecnología de las comunicaciones. Hoy podemos enterarnos en tiempo real de la caída de la bolsa de Tokio estando en Tegucigalpa. Podemos sentarnos frente a un televisor en Surinam y mirar en vivo y en directo la guerra en Siria. Profundidad hace referencia a la dimensión cualitativa. No cuántos, eso no los dice la extensión, sino cuánto. Cuantas más dimensiones se encuentren afectadas por el proceso globalizador, entonces más profundo será. Se puede tener un proceso integrador global amplio, pero superficial, que se pueda comprar un iPhone en cualquier capital del mundo, o circunscrito, pero más profundo, que abarque el ámbito político-social al estilo de la Unión Europea. Podemos hablar de la globalización como un proceso de múltiples causas
y que incluye a una gran variedad de actores internacionales. El resultado depende de un conjunto de dimensiones que se combinan en diferente magnitud, grado y profundidad. Dimensión comercial. Denominación: internacionalización. Descripción: disponibilidad de los mismos productos en distintas partes del mundo. Coca-Cola, McDonald's, Starbucks. Dimensión financiera. Denominación: liberalización. Descripción: libre circulación del dinero a través de las fronteras. Participación de la inversión extranjera en el modelo de crecimiento y desarrollo nacional, desde los préstamos del Banco de Desarrollo de China a Sudáfrica hasta Bitcoin. Dimensión económica. Denominación: convergencia. Descripción: estandarización de normas y regulaciones, iguales reglas de juego para todos y eventual nivelación de las desigualdades de ingreso entre los países. Dimensión: valores. Denominación: universalización. Descripción: igualdad en las comprensiones de derechos y responsabilidades, obediencia y autoridad, igualdad y jerarquía, libertad y dominación, derecho de las mujeres, los niños, tratamiento de minorías étnicas, religiosas o sexuales. Dimensión cultural. Denominación: homogeneización. Descripción: uniformización de los consumos y de los consumidores, de los productos y del valor simbólico de esos productos. El mejor ejemplo de esto es la música pop global. Adolescentes en Ciudad de México, Lagos o Yakarta escuchan la misma música, se visten de manera similar y se comportan igual. Además, el entramado de valores y significados por el que se producen esos consumos es el semejante. Dimensión política. Denominación: desterritorialización. Descripción: se reducen tanto la capacidad como los ámbitos de exclusiva acción y autoridad de los Estados-nación. El mayor impacto de lo externo reduce la capacidad y autonomía internas, el margen de maniobra de los gobernantes nacionales. La camiseta de la globalización. Estados y corporaciones multinacionales dependen cada vez más de extensas y complejas redes de proveedores, empleadores y subcontratistas. Esta interdependencia estructural de la globalización puede observarse en algo tan simple como una camiseta. La materia prima es algodón, cultivado en Lubbock, Texas, Estados Unidos. Esto es posible gracias a una combinación de alta tecnología genética y subsidios estatales. Cuando el precio internacional del algodón alcanzaba los 50 centavos de dólar por libra, los agricultores de África ecuatorial ganaban 25 centavos y los estadounidenses 72. Luego viaja a Shanghái, China, donde se procede al bobinado, torsión, hilado y ovillado del hilo de algodón en una fábrica que paga $100 al mes por 8 horas de trabajo al día, 6 días a la semana. Subsidios en Estados Unidos y mano de obra barata en China. Para el estampado, se recurre a un diseño hecho en Holanda. Luego de su uso, el viaje final de la camiseta es a través de una ONG caritativa que la envía como donación a un mercado de segunda mano en Tanzania. En pocas palabras, la globalización es el proceso más relevante para entender el orden mundial actual y a la vez el menos comprendido. Punto número 9. 5 debates sobre la globalización. La globalización es un proceso que se encuentra fuertemente discutido y hasta impugnado. Aquí revisaremos las 5 controversias más útiles desde el punto de vista empírico.
Cada una de ellas ayuda a comprender las distintas perspectivas que existen en el mundo sobre cómo es la globalización. Y plantearemos una sexta, de orden normativo. La diferenciación es importante porque la dimensión empírica es descriptiva. Busca precisar y comprender qué es lo que ocurre. Pero el último de los debates, sobre la moralidad de la globalización, es prescriptivo. No le interesa cómo es, sino cómo debería ser. El primer debate que me gustaría plantear tiene que ver con el origen. ¿Es la globalización una transformación o una continuidad? ¿Se trata de un proceso nuevo o es tan antiguo como la comunicación entre diferentes sociedades? ¿Comienza con las exploraciones chinas de ultramar? ¿Con Cristóbal Colón? ¿Luego de la Segunda Guerra Mundial? ¿Con la caída de la Unión Soviética? ¿Con la revolución en la tecnología de las comunicaciones? Quienes argumentan a favor de un proceso de longue durée generalmente tienen una perspectiva más histórica y política. Por el contrario, los empresarios o los tecnólogos hacen hincapié en lo novedoso. Jihad versus McMurdo, del estadounidense Benjamin Barber, fue publicado en 1995. Sin embargo, aplica justamente al mundo de hoy, como si se hubiera tratado de una profecía. Lo que plantea Barber es que fuerzas aparentemente contradictorias, como pueden ser los nacionalismos y las izquierdas o el islamismo, se unen frente a lo que llama McMurdo, que es el liberalismo económico o la globalización. Están separados, pero unidos en su lucha contra lo que ven como el dios mercado. El segundo debate tiene que ver con la intensidad. ¿Estamos ante un proceso hard o soft? ¿Cuánto influye la globalización en los motores profundos de la acción humana, los engranajes de la historia? ¿Ese aumento es de magnitud y velocidad, o también de profundidad e intensidad? Cuanto más hondo sea el proceso globalizador, más duro será. Beber Coca-Cola no hace que los rusos piensen como los estadounidenses, del mismo modo que comer falafel no nos hace apoyar la existencia de un Estado palestino. El acceso a bienes materiales y las modas culturales pueden globalizarse sin alterar la cultura básica de la sociedad receptora. El consumo de productos occidentales no representa el triunfo de la civilización occidental. ¿Puede entonces cambiar la naturaleza de la globalización con el advenimiento de nuevos poderes culturalmente diferentes? ¿Retraerse o revertirse? La globalización es un proceso que está en permanente cambio. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Existe una posglobalización o lo que existe es un cambio de mando dentro de la globalización, como cuando se hace referencia al ascenso de China y los poderes emergentes frente a la relativa declinación de los países avanzados? ¿Sabías que, cuando cayó el muro de Berlín en 1989, había 15 fronteras amuralladas o cercadas en el mundo, mientras que en 2016 había más de 70? Ahora bien, un tercer debate tiene que ver con la visión de la globalización. ¿Es un proceso o un proyecto? La globalización no es solamente un proceso que ocurre en base a los intereses que mueven el intercambio. De un modo profundo y fundamental, aunque no siempre tan visible, responde también a las ideas, a un proyecto deliberado, estratégico, de poder, pensado por grupos o élites en determinados países y momentos históricos, como fue la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas de 1944, más conocida como la Conferencia de Bretton Woods.
Existe un entramado institucional de organizaciones, poderes, reglas, normas y conductas que sostiene estructuralmente los hechos que observamos en cada coyuntura. En un extremo, la noción de proyecto implica que una superclase, nucleada en pequeños y exclusivos grupos como el Club Bilderberg o el Foro de Davos, constituye una élite de poder global que decide las estructuras de la globalización. Un cuarto debate tiene que ver con la pregunta sobre si la globalización significa unidad o fragmentación. Muchos creen que se trata de un proceso unificador, porque podemos consumir productos y estar en contacto con personas de todo el mundo. Ese contacto con otros seres humanos nos abre a nuevas posibilidades, ya que la diferencia es positiva, nos enseña y enriquece. Otros, como el politólogo estadounidense Samuel P. Huntington, advierte que eso es una ilusión. El aumento de interacciones entre pueblos de distintas civilizaciones intensifica la conciencia de la propia identidad y resalta la diferencia primero y la incompatibilidad después. Durante 2015, ingresaron más de 1 millón de refugiados a la Unión Europea, 972.551 por mar y 34.000 por tierra. En 2016, la cifra de migrantes ingresando a Europa fue estimada en alrededor de los 8.000 por día. Como consecuencia, crecieron los partidos de extrema derecha anti-inmigración, el Partido de la Ley y la Justicia en Polonia, el del primer ministro húngaro Viktor Orbán, el Partido de la Libertad en Austria, Amanecer Dorado en Grecia, y el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, con chances reales de ocupar el Elíseo en 2017. Años vendrán, en el transcurso de los tiempos, en los que aparecerá el mundo en toda su grandeza. Séneca. Un quinto debate nos señala una nueva disyuntiva. ¿Es universal o local? ¿La globalización es internacionalización o imperialismo? ¿Convergencia o colonización? Lo que desde Nueva York se llama globalización, desde Roma puede entenderse como americanización. La cultura de la comida rápida, McDonald's, Starbucks, por sobre la del antipasti y el ristretto de sobremesa. Pero, como dice Huntington, la esencia de Occidente no es el Big Mac, sino la Carta Magna. El individualismo metodológico y político, el pluralismo social, la sociedad civil independiente, el gobierno representativo, el imperio de la ley y la separación entre el poder temporal y el poder espiritual, además del legado clásico de Grecia y Roma, del cristianismo y las lenguas europeas. Aún más, en Caracas o Teherán, el intento descarado e inmoral de imponer la liberalización económica, el colonialismo político y la secularización social es denunciado como occidentalización, la coca-colonización. La globalización es significativamente diferente si se refiere solo al consumo o también a la conducta y las creencias. El debate se centra alrededor de lo que el teórico político Benjamin Barber denominó yihad versus MacMundo, un choque entre las fuerzas del capitalismo global y las que se oponen a esta noción de la modernidad. La palabra yihad es metafórica, se refiere a las reacciones, el populismo de izquierda latinoamericano, la extrema derecha europea, el nacionalismo asiático o el islamismo radical en Medio Oriente, contra un mundo cultural y económicamente globalizado. Globalización, ¿sí o no? El Papa Francisco avanzó una respuesta en el Encuentro Mundial de la Familia en septiembre de 2015. La globalización no es mala, al contrario,
La tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Si busca unir a todos, respetando a cada persona, a su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a cada riqueza, a su peculiaridad, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Si la globalización es una esfera donde cada punto es igual, equidistante del centro, anula, no es buena. Si la globalización une como un poliedro donde están todos unidos, pero cada uno conserva su identidad, es buena y hace crecer a un pueblo y da dignidad a todos los hombres y les otorga derechos. Agrego entonces un sexto debate. ¿La globalización es una bendición o una maldición? Esta cuestión, aunque tenga base científica, es de naturaleza moral. Se pregunta sobre los efectos más que sobre las causas de la globalización, sobre si debe ser abrazada o resistida. ¿Qué tiene de maravillosa la globalización cuando al inicio de 2016 766 millones de personas viven en la pobreza extrema? Más de 600 millones no tienen acceso a agua potable y más de 800 millones tienen hambre. Una globalización que permite que los multimillonarios compren islas y hagan viajes al espacio, pero también que se mueran 16,000 niños menores de 5 años por causas prevenibles por día. Los defensores responden que son los números más bajos que se hayan registrado, que la tendencia es hacia la mejoría en todas las métricas. En 1970, el 60% del mundo vivía con menos de 1.25 dólares por día. A fines de 2016, el porcentaje había caído a 10.5%. No obstante, los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de $3 al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado menos de 1 centavo al año. Muy bien, pero aunque las cosas no mejoren en lo inmediato, en el mediano plazo, podríamos decir que las oportunidades que abre la globalización son la única manera para erradicar esos males. ¿Es así? ¿Se crea mayor bienestar? ¿Ese bienestar es accesible a más personas? ¿Aumentan las oportunidades para todos? Aun si económicamente los beneficios aumentan, ¿cuáles son los costos sociales y ambientales? Habrá que pensar sobre estos debates y llevar a la práctica distintas medidas que aumenten los beneficios y disminuyan los perjuicios de este proceso al que asistimos y que marca hoy por hoy la estructura del orden global. En pocas palabras, los debates sobre la naturaleza de la globalización reflejan la complejidad y la falta de acuerdo sobre el proceso.